Durante miles de años, las historias de seres medio humanos y medio marinos, llamados sirenas, selkies y finnfolks, han llegado a la costa con los marineros. Son la base de las mitologías del norte de Europa, Oriente Próximo, Europa Central, Asia y África. Cristóbal Colón afirmó haber visto una durante su exploración del Caribe. Desde entonces, los cuentos de sirenas se han convertido en temas populares del arte y la literatura, como en el conocido cuento de Hans Christian Andersen, La Sirenita. Posteriormente se han representado en óperas, pinturas, películas, libros y cómics. Los primeros cuentos de sirenas. Los primeros cuentos de sirenas surgieron en la antigua Asiria, donde la avergonzada diosa Arargatis se transformaba en sirena por haber matado accidentalmente a su amante humano. El equivalente masculino de la sirena era el sireno, y ambos sexos tenían la costumbre de enamorarse de los humanos, relaciones que generalmente acababan en lágrimas. Muchos de los atributos emocionales y psicológicos de las primeras sirenas se proyectaron en las sirenas de la mitología griega. Pero estas mágicas criaturas oceánicas también se asociaron a poderosos acontecimientos naturales como tormentas, inundaciones, naufragios y agotamientos en el mar. Historias de sirenas menos conocidas de Exeter y Exmouth. Mientras que las islas escocesas del norte, las Shetland y las Orcadas, podrían considerarse centros del folclore europeo de las sirenas, en 1737 se produjo un extraño suceso en las aguas del sur de Inglaterra, cerca de Exeter. Este suceso perseguiría a 8 pescadores durante toda su vida. El jueves 10 de noviembre de 1737, en un caldero llamado Topsham Bar, un grupo de 8 pescadores había estado pescando toda la mañana. Cuando subieron sus redes a bordo, se asustaron al descubrir una criatura de forma humana con 2 piernas. Los 8 testigos fueron entrevistados de forma independiente y todos declararon que la criatura saltó de la red y huyó. Y, aunque esto parece bastante difícil de creer en sí mismo, los pescadores añadieron que una vez que alcanzaron al misterioso ser, lo encontraron moribundo y gimiendo como un humano. Uno de los pescadores dijo a la policía: tenía los pies palmeados como los de un pato, y tenía los ojos, la nariz y la boca parecidos a los de un hombre. Añadió que tenía una cola como la de un salmón y medía alrededor de 1,5 metros. Esta criatura no se ajustaba a las descripciones clásicas o arquetípicas de las sirenas, en las que las criaturas eran generalmente humanas y llevaban pieles de foca, lo que les transformaba en criaturas medio humanas, medio marinas. Este incidente de Exeter era curiosamente diferente y la descripción de la criatura fue corroborada por los 8 pescadores. 2 piernas situadas por debajo de la cintura, con indicios de rasgos animales, como telas de araña y escamas alrededor de la parte inferior de las piernas. Luego, en 1812, en Exmouth, cerca de Exeter, un pescador llamado Taupin y su tripulación afirmaron haber escuchado música que parecía provenir de una criatura de aspecto humano con cola de pez. Esto se ajusta más a los cuentos clásicos de sirenas, a las que se llamaban sirenas por su legendario canto a los pescadores, a menudo atrayéndolos a sus tumbas acuáticas. Según el relato de Taupin, se sentían atraídos por un ruido singular imposible de describir completamente, pero comparable con una melodía de clavicordio salvaje y tintineante. Taupin describió a la criatura como poseedora de 2 brazos que utilizaba con gran agilidad, que terminaban en 4 dedos palmeados en cada mano.
Además, detalló sus características como una cara larga y ovalada, parecida a la de una foca, pero más agradable, y el pelo parecía coronar su cabeza superior y posterior. Según Taupin, medía aproximadamente 1,5 metros y parecía estar jugueteando cerca de la embarcación antes de que, tras 3 rápidas zambullidas, se alejara rápidamente y se perdiera de vista. Solo 11 años más tarde, en 1823, de nuevo en Exeter, se informó de una avalancha de avistamientos de sirenas en el río Exe, incluyendo testigos que declararon haber visto una criatura que, al igual que el informe de 1737, tenía 2 piernas colocadas por debajo de la cintura, con rasgos animales. Otro informe describió una criatura que tenía de la cintura para abajo un parecido con un salmón y que huyó de los desconcertados espectadores hasta que fue alcanzada y asesinada. El estanque de Blackmere. En el extremo norte de Inglaterra encontramos 2 leyendas de sirenas. La primera se dice que ocupa el Mermaid's Pool. Este lago salado es una peculiaridad al estar situado tan al interior. Esta propiedad natural del entorno probablemente explica por qué se asoció con una sirena generalmente oceánica. El estanque de la sirena se asociaba con poderes curativos para aquellos lo suficientemente valientes como para bañarse en él. Y si uno lo hacía en la medianoche de Pascua, se decía que la sirena aparecía ofreciendo la vida eterna. Si te miraba con cariño, y si no, bajabas a las profundidades para no volver a ser visto. Otra historia de sirena se cuenta en Blackmere Pool, en el extremo suroeste de Staffordshire, un pequeño lago natural casi circular de unos 46 metros de diámetro, situado a unos 10 kilómetros al noroeste del Lake. Se dice que no tiene fondo, y una leyenda afirma que la sirena llegó aquí hace cientos de años por un marinero de la cercana ciudad de Thorncliffe. Esta interpretación de una clásica historia de amor griega entre una ninfa acuática y un marino. Tras la muerte del marinero, la sirena se enfadó, pero no pudo volver al mar, así que rondó el lago, buscando venganza por la muerte de su amante. Esta leyenda podría haberse inspirado en un suceso de la vida real ocurrido en 1679, cuando un asesino en serie local arrojó al estanque a una vendedora ambulante. Otra historia de sirenas más oscura que rodea este lago habla de un hombre de la zona llamado Joshua Linnett, que fue rechazado por una hermosa joven. Incapaz de lidiar con su dolor, acusó a la mujer de ser bruja. Consiguió convencer a los lugareños de que la ahogaran en el estanque de Blackmere y, mientras se ahogaba, la joven maldijo a Joshua. 3 días después, su cuerpo fue encontrado flotando en el estanque con la cara cubierta de marcas de garras, que se cree que fueron causadas por la sirena demoníaca. Muchos creen que este espíritu malévolo sigue rondando la piscina del Blackmere en la actualidad. Yo soy el documentalista y esto fue Extrañas historias de sirenas reales.